ahí tenemos, bueno, ahí se conectó. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas noches. Muy buenas noches, hermanos. Disculpen el retraso, pero bueno, ya estamos. Llegaste a tiempo. Bienvenido, José Luis. Está Eliseo ahí conectado. Bueno, justamente vamos a pasar a hablar brevemente, bueno, en general un poco sobre otro elemento igual que también entra un poco en el marco de la crisis política que hay en el país, pero para hablar un poco del tema del periodismo, ¿no? Bueno, lo que se vivió este día jueves, el jueves 29, si no me equivoco, sí, de junio, fue la última edición de Página 7, y bueno, lo cual levantó bastante discusión y bastante polémica al respecto, señala como el fin de un periodismo independiente, pero bueno, vamos a discutir un poco esto, y justamente para este tema, José Luis también quería comentarnos, darnos su punto de vista, ¿no? Entonces, José Luis, tienes la palabra. Muchas gracias en principio y siempre gracias a ti, Beto, y a los hermanos y compañeros de Radio Rebelión por este espacio que ya no son muchos los espacios que hay en Bolivia como para poder expresar lo que uno realmente siente y piensa acerca de nuestra realidad, de nuestra problemática y también, por supuesto, de nuestras luchas. Creo que en ese sentido, sí, el que no haya ya Página 7 es sin duda una pérdida para la ciudadanía, para la sociedad y creo sobre todo para el ámbito democrático, en el sentido del ejercicio de las libertades de expresión, libertad de opinión, libertad de pensamiento. Una característica interesante de Página 7 es que era un periódico plural, es decir, había desde gente del MAS, columnistas que escribían en Página 7, militantes connotados del masismo, autoridades del gobierno del MAS que escribían en Página 7, y a la par también, por supuesto, gente crítica del gobierno, como yo mismo, que teníamos un espacio en Página 7. Este carácter plural es el que ahora se ha clausurado y es, reitero, una pérdida para la democracia. Segundo, solo voy a hablar de tres temas. Importante ciertamente discutir esta cuestión de la independencia. A ver, los medios que no son del gobierno se denominan a sí mismos independientes, ¿no? En realidad querría decir independientes del gobierno, porque, y del poder de turno y del poder dominante, diríamos así. Porque independencia en el sentido pleno del término, que no dependan de nada ni de nadie, eso no existe, no puede existir. El ámbito de lo humano en general es inherentemente conflictivo y más aún en sociedades capitalistas dependientes como las nuestras, como la nuestra Bolivia, no puede haber independencia total. Es evidente que nos demos cuenta o no, nos debemos a una causa. Por supuesto que es mejor si esa causa, como en el caso de Radio Rebelión, se identifica, se explicita, se dice, hablamos desde este posicionamiento de clase, o en el caso de los pueblos indígenas también de raza o de pueblo indígena, por supuesto, ¿no? Pero todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos un posicionamiento, tenemos una historicidad, nos debemos a algo y a alguien. No somos totalmente, no podemos ser además como cosas sueltas en el universo humano, eso no existe. Entonces, ¿qué es lo que se quiere decir cuando medios como Página 7 se reclamaba independiente? En el sentido de que no depende, lo cual es totalmente cierto, no dependía del gobierno ni del financiamiento del gobierno, como sí hay medios que dependen casi totalmente del gobierno. Es el caso de La Razón, por ejemplo, que es un periódico en realidad cuasi masista. Es un periódico, La Razón, que obedece a los dictados del gobierno y en ese sentido, ojo, y lo digo públicamente, La Razón miente a sus lectores por cuanto hace de vocero oficioso, oficioso, ¿sí?, de las políticas del gobierno. Efectivamente, eso no teníamos con Página 7 y por eso es que el gobierno le negaba toda pauta publicitaria, que cada vez reclamaban, pero el gobierno le negó totalmente. Lo cual es también injusto porque
el costo de las pautas de la publicidad y propaganda gubernamental es algo que lo pagamos todos los ciudadanos que pagamos impuestos. Eso es dinero público y eso debería estar sujeto no solo a controles, fiscalización, etcétera, sino que debería tener su repartición un carácter democrático. Eso el gobierno del MAS en más de 17 años nunca ha tenido ese carácter democrático, plural, con igualdad de oportunidades, etcétera. Esto nunca ha habido. El gobierno solo favorece a aquellos medios que hacen loas y alabanzas, lo que en Bolivia muy bien se dice, yunquerío barato. Bastante barato además. Bueno, en el caso de La Razón no tan barato, más concretamente en el caso de Jaime Iturre no es tan barato, eso ha costado aproximadamente 30 millones, que es lo que Jaime Iturre ha pagado, 30 millones de dólares, ojo, no bolivianos, es lo que ha pagado. ¿De dónde tiene tanto dinero Jaime Iturre? Hace 20 años Jaime Iturre era más pobre que yo, y lo digo públicamente. Hace 20 años Jaime Iturri era más pobre que yo. Bueno, su biblioteca sí era mejor que la mía, pero después en términos económicos era más pobre que yo. En menos de 17 años, Jaime Iturri llega a tener una fortuna de más de 30 millones de dólares. ¿Por qué? Por los favores y las coimas del gobierno. En eso sí hay que poner de relieve que Página 7 tenía honestidad. Y medios honestos ciertamente que deberían haber en nuestro contexto. Finalmente, esto es muy riesgoso, el cierre, la asfixia en realidad, como bien lo dijo Amalia Pando, es muy riesgoso para el país, para la ciudadanía y para la democracia, no solo porque se está siguiendo el camino de las autocracias del socialismo del siglo XXI, Venezuela, Cuba y Nicaragua, sino porque es una pérdida, reitero, de voces críticas, de voces plurales en un contexto como el nuestro, y más aún en un contexto en el que es evidente el autoritarismo del gobierno que no solamente quiere acallar voces críticas, sino y sobre todo quiere aplastar, anular, y lo está consiguiendo en gran medida, básicamente por la propia pasividad de la sociedad que ante los abusos del gobierno la reacción es muy escasa, muy mínima, muy reducida, muy fragmentada además, ¿no? Entonces creo que estamos ante un riesgo muy grave de un autoritarismo, de una autocracia, de un despotismo propio de los regímenes estalinistas y de los regímenes llamados de izquierda, en realidad de falsa izquierda, como reitero Venezuela, Cuba y Nicaragua. ¿Qué nos corresponde a los ciudadanos? Yo creo que primero reafirmar los posicionamientos de clase y de etnia, diríamos, de pueblo indígena. Creo que en eso, reitero, es importante el posicionamiento de Radio Rebelión. Dos, hay que ampliar los medios de comunicación para que las voces de la gente pobre, de la gente humilde, de los trabajadores, las trabajadoras, tengan espacios como este de Radio Rebelión, pero a nivel de la prensa, a nivel de la radio, a nivel de la televisión, etcétera. Es urgente que nuestra sociedad, por un elemental sentido democrático, cuente con medios que den la voz a la gente trabajadora, a la gente humilde, a la gente pobre. No solo en términos organizativos, políticos, sindicales, sino también reivindicaciones cotidianas, el tema de la violencia contra la mujer, el tema de la degradación medioambiental. Estas temáticas no tienen ámbitos de reflexión o de difusión de información, por ejemplo, que es muy importante. En ese sentido, yo creo que, no solo creo, sino que estoy convencido que la pérdida de Página 7 es muy sensible para el conjunto del país, pero eso no debe desanimarnos y menos resignarnos al autoritarismo del gobierno, sino más bien seguir bregando, como lo hace Radio Rebelión, por abrir más espacios para la gente pobre, para la gente que no está en el poder ni es del poder, sino que más bien lucha cotidianamente por sus propias reivindicaciones, por sus luchas y sobre todo por una vida más digna en términos materiales y también en términos éticos, morales, etcétera, de voces transparentes, de voces honestas que tengan espacios en medios como este. Creo que es esta, digamos, las impresiones más importantes que podría y que me animo a decir acerca del cierre de Página 7. Muchas gracias, José Luis. Bueno, muy importante tu opinión. Bueno, y es importante abrir este diálogo y un poco, bueno, plantear toda esta situación alrededor de esto, ¿no? Rescato la última parte que decías, que en realidad lo que tenemos que tratar de abrir es espacios
desde el periodismo en este caso, que es lo que estamos hablando, desde los sectores populares, ¿no? Desde el contenido de clase, como tú dices, de los sectores de los trabajadores, el contenido de etnia también que señalaste, ¿no? Los pueblos indígenas, la necesidad de sus propios espacios, bueno, en general, ¿no? De todo el pueblo trabajador boliviano. Bueno, en el caso de Página 7, bueno, justamente, pues, era un espacio en contra del gobierno, pero lastimosamente también era un espacio que estaba, o sea, que era dependiente directamente, políticamente por lo menos, de los sectores conservadores del país, ¿no? Y esto se vio con mucha crudeza el año 2019, ¿no? Donde, bueno, actuaron igual, ¿no? Es igual que el poderoso de turno cuando el MAS ataca, bueno, en ese momento ellos atacaron junto con Áñez y compañía, ninguneando a la gente que fue masacrada en Sencata, en Sacaba, etcétera, y bueno, eso también fue parte de la situación de Página 7. Y claro, ese fue el núcleo, ¿no? El núcleo conservador, derechista del periódico, donde sí, es cierto, habrían espacios donde se podía ver algunas partes críticas, ¿no? Pero bueno, eso era para adentro, ¿no? Para algunas columnas de opinión y en algunos espacios, ¿no? Y bueno, justamente eso se pierde, ¿no? Pero es justamente una de las debilidades que tenemos, el hecho de que este tipo de espacios tengan que darnos un espacio conservador, un espacio que no es nuestro, un espacio que no es de los trabajadores, ¿no? Y el reto en general, porque al fin y al cabo tenemos los medios, los grandes medios que son dependientes de los grandes poderosos, de los poderosos económicamente hablando, ¿no? Bueno, cae Página 7, pero prosigue el deber con mucha fuerza. Y bueno, en el caso de televisión igual, está Unitel, y tienen varios espacios, ¿no? Y por el otro lado, el gobierno también tiene lo suyo, ¿no? Que tampoco está libre de influencias empresariales, ¿no? Pero que son, bueno, esa combinación que hay entre gobierno y nuevos empresarios, algunos empresarios que se alinearon al gobierno, etcétera, etcétera. Y bueno, tienen su espacio. ¿Qué es lo que no tenemos? Es justamente ese periodismo independiente que yo plantearía, pero como tú dices, o sea, es imposible ser independiente de todo el mundo, ¿no? Vivir en una nube, ¿no? Lo que necesitamos es un periodismo independiente, no es independencia de clase, ¿no? Es independencia de los poderosos, o sea, de los que están en el gobierno y de los que tienen el poder económico en el país, ¿no? Que al fin y al cabo el centro es la oligarquía terrateniente en Santa Cruz, las transnacionales que también influyen con mucha fuerza en el país, incluso desde los aparatos diplomáticos de Estados Unidos, de Europa, etcétera. Y justamente lo que necesitamos es un periodismo independiente. Bueno, con nuestros pocos recursos y el esfuerzo que estamos dando, eso es Radio Rebelión. Y hay algunos espacios también de este tipo, y bueno, es muy importante trabajar, tal vez dialogar, tratar de crecer juntos en todos estos espacios, y la necesidad, ¿no? De tener un espacio de ese tipo, ¿no? De independencia justamente de todos los poderosos, de los que están en el gobierno y de los que tienen el poder económico en el país, ¿no? Y justamente un periodismo, en este caso, al servicio del pueblo trabajador, ¿no? Y bueno, eso no, estamos en la misma situación, digamos, en ese sentido, ¿no? Después de lo de Página 7, pero aprovechando toda esta situación y todo el debate que se hace por la necesidad del periodismo independiente, plantear esto, ¿no? Y unirnos, aumentar esfuerzos para crear espacios donde se pueda difundir la voz desde una perspectiva diferente, ¿no? Desde una perspectiva del pueblo trabajador, ¿no? Porque era muy difícil, digamos, si bien abrían el espacio para algunas cosas interesantes, en Página 7 era difícil encontrar una crítica, justamente, ¿no? Por ejemplo, a las transnacionales, a la oligarquía, bueno, eso no, ¿no? Sí, a algunos sectores, ¿no? O algunas cosas, en unos temas específicos, ¿no? Pero muy difícil, digamos, algo más de conjunto. Un verdadero periodismo independiente sería aquel que pueda realmente decir los grandes problemas del país desde la perspectiva de los trabajadores y cuáles son las soluciones que nosotros planteamos, ¿no? Y bueno, eso es lo que estamos tratando de construir desde acá y bueno, todo el apoyo y el llamamiento, ¿no? Para unirnos y trabajar en conjunto con todos los sectores, con varios compañeros que, bueno, como contigo, José Luis, ¿no? Que también tenías proyectos de este tipo y es bueno tenerte acá y poder colaborar, ¿no? Bien, bueno, eso sobre este tema, ¿no? No sé si quieres comentar algo más, Eliseo también, si quieres decir algo sobre este punto. Si me permiten simplemente señalar siempre en la memoria del pueblo trabajador boliviano la extraordinaria experiencia de las radios mineras, que si bien también inicialmente fueron impulsadas por los curas, pero luego se convirtieron en verdaderas trincheras de resistencia, sobre todo contra las dictaduras.
y solamente el neoliberalismo es que logró derrotar esas valientes emisoras mineras de Colquiri, Yayagua, Uncía, siglo XX, todas las radios pequeñas pero muy importantes en todo el complejo Central Sur, Chocaya, Ánimas, Quichisla, etcétera. Todas estas radios, Radio Nacional de Huanuni, una de las más combativas, junto con la de Colquiri, siglo Pío XII de siglo XX, etcétera. Esta experiencia de los años 60 y 70 nos tiene que impulsar a retomar esto de tener medios propios, los ámbitos trabajadores, medios que no dependan ni siquiera de la propaganda gubernamental, sino del propio aporte de los trabajadores, que era así como se financiaban estas valientes radios mineras, no solo valientes, heroicas radios mineras, diría yo. Claro, alguien podrá decir, pero hay pues las radios comunitarias, totalmente al servicio del gobierno, ¿no? Las radios comunitarias son igual que la radio Causachuncoca de Chimoré, totalmente yuncos del gobierno. No, eso no requerimos, eso es ideologización totalmente inútil, reaccionaria, diría yo. Necesitamos realmente medios combativos como fueron las radios mineras. Desde aquí va un gran jalaya por esas valientes, heroicas radios mineras. Ese tipo de experiencias necesitamos recuperar y que ojalá pronto podamos tener medios realmente combativos como fueron esas heroicas radios mineras. Cierto, José Luis, gracias. Liceo. Sí, buenas noches, Beto, buenas noches, José Luis, ¿no? En este tema es lamentar, ¿no? En este momento lo que vemos es que no existe radios ni en televisión de canal abierto independientes, absolutamente todos ya trabajan con el gobierno, ¿no? Solamente en redes sociales hay este tipo de todavía, ¿no? Voces contestatarias, eh, voces que sienten verdaderamente lo que sienten, expresan lo que sienten los trabajadores, ¿no? Y que además una experiencia, ¿no? La Federación de Machos Rurales de La Paz, por ejemplo, tenía una radio FM, lamentablemente por los principios que tenía de ser contestatario, revolucionario, les ha cerrado, ¿no? O sea, que por más que tengamos equipos independientes, el gobierno no da, o sea que creo que es el ATT, ¿no? No da el permiso correspondiente para el funcionamiento, ¿no? Amenaza con decomisar equipos. Así que en este momento voces independientes, contestatarias, de una voz verdadera de los trabajadores no existe. Solamente eso quería comentar, Beto. Muy bien, gracias, Liceo. Muy bien, y bueno, entonces esa reflexión, digamos, sobre este tema, ¿no? La necesidad, y bueno, importante esta denuncia del Liceo y la necesidad de construir espacios propios, ¿no? Independientes justamente del gobierno y, bueno, también del financiamiento empresarial en general, ¿no? Bien,